Presidente, rompa el pacto. Seguramente esas han sido las palabras que has estado escuchando y leyendo durante los últimos días. Pero ¿qué es lo que esto significa? ¿Por qué le están diciendo al presidente que rompa el pacto? ¿Qué es el pacto para empezar? Bueno, me gustaría platicarte y comenzar por ahí. ¿Qué es el pacto? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que esto significa? Hace referencia al pacto patriarcal. Oye, Ochoa, ya me dijiste qué es el pacto, ahora el pacto patriarcal, ¿qué es? Bueno, a mí me gustaría definirlo de una manera muy breve. Sin lugar a dudas es un tema muy complicado y trataré de hacerlo lo más simple posible. A mi parecer, a mi criterio personal, el pacto patriarcal lo que representa es el silencio de ellas, es decir, el silencio de las mujeres, por la violencia de ellos, es decir, la violencia de los hombres, y la indiferencia de la mayoría, es decir, la indiferencia de la sociedad. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en muchas ocasiones, en nuestro país, desafortunadamente, en un país machista, los hombres pues realizan algunos actos de violencia en contra de las mujeres y las mujeres por sentir que están tal vez en una situación de vulnerabilidad, pues guardan silencio ante estos actos que algunos hombres cometen hacia ellas y la sociedad no hace nada y de manera más específica los hombres. Ese es el pacto patriarcal, la complicidad entre los hombres en el hecho de decir, ok, otro hombre cometió un ilícito o le hizo algún daño a alguna mujer. Y el otro hombre lo vio, pero este decidió no hacer nada. Eso es el pacto patriarcal, el silencio de los hombres por los hechos que otras personas, por supuesto del género masculino, cometan. Ahora, ¿por qué se le está diciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que rompa el pacto? Bueno, recientemente el partido político de Morena puso como precandidato a la gobernatura de Morena a una persona cuyo nombre es Félix Salgado Macedonio, que ha sido acusada de violación en 5 ocasiones. Eso me parece gravísimo, sobre todo porque pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, la realidad es que ha mantenido silencio, y el hecho no se trata de que forme parte de Morena o no, sino el hecho de que exista un candidato, ya sea por vía de un partido político o por una vía independiente, que tenga antecedentes como los tiene Félix Salgado Macedonio en cuestión de 5 violaciones, me parece gravísimo. Ese es el hecho, y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha encubrido. Entonces muchos ciudadanos, en su gran mayoría mujeres, pero los mexicanos hemos decidido alzar la voz para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien forma parte del partido político de Morena, haga algo al respecto, digo, sabiendo incluso en que él posiblemente no tiene cierta inferencia, pero seamos honestos, la realidad es que puede quitar y poner dentro de su partido político. Entonces eso es lo que la sociedad le ha demandado, que haga algo en el caso de Félix Salgado Macedonio, que quite la imposición de este candidato a la gubernatura de Guerrero y pongan a alguien más, cosa que aparentemente pues ya va a suceder, y ahorita eso es lo que quiero platicar contigo. Como sabes, estamos en tiempos electorales, nos estamos ya acercando a lo que es la jornada electoral más grande en la historia de México. En este año será el 6 de junio de 2021, entonces pues evidentemente este tipo de cosas suceden en tiempos electorales, es decir, antes no se sabía ni siquiera quién era Félix Salgado Macedonio, y ahorita te voy a platicar acerca de quién es este sujeto impresentable, pero la realidad es que antes no lo conocíamos, ¿no? Entonces ahora que es un precandidato a la gubernatura de Guerrero, era precandidato a la gubernatura de Guerrero, pues todo este tipo de cosas, trapitos, salen a la luz, cosa que, a decir verdad, me da muchísimo gusto, porque no podemos permitir que una persona como él esté en el poder. Ahora, Félix Salgado Macedonio, ¿quién es? Bueno, ha sido candidato a la gubernatura de Guerrero en 2 ocasiones. Fue con el Partido Revolucionario Institucional, con el PRI. Las perdió en las 2 ocasiones. Eventualmente fue diputado federal. Después fue presidente municipal de Guerrero. Perdón, presidente municipal de Acapulco. Y esto es muy interesante, ya que pues vaya, existen antecedentes de que la delincuencia organizada, el crimen organizado creció durante el mandato de Félix Salgado Macedonio como presidente municipal de Acapulco. Actualmente es senador de la República con licencia, y este es un tema muy importante que no le debemos de quitar el ojo,
y ya te explicaré por qué más adelante. Y pues bueno, ahora tuvo la intención de volver a ser candidato por la gobernatura de Guerrero. Sin embargo, por estas acusaciones pareciera que ya no lo será, y déjame te explico. Este caso llega, evidentemente, se hace un tema mediático, se hace un tema de politiquería, si lo quieres llamar así, como lo ha denominado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición tal vez se ha colgado de estas acusaciones, ya sean justificado o no. A mi criterio personal, posiblemente la oposición sí saque cierta ventaja a raíz de esto, pero me parece un tema muy justificado y me parece incluso necesario. Ahora llega evidentemente el caso también a Morena, y de manera más específica a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de este partido político, es decir, de Morena. Comienzan una investigación respecto al caso de Félix Salgado Macedonio, y es aquí en donde se pone más interesante, porque, pues bueno, el día de ayer, el viernes 26 de febrero, pareciera que le retiraron la candidatura a la gubernatura a Félix Salgado Macedonio. Los medios de comunicación se llenaron pues de prensa amarillista a raíz de esto, diciendo que Félix Salgado Macedonio ya no sería el candidato a la gubernatura. Sin embargo, me gustaría explicarte qué es lo que en realidad está sucediendo en el país, y que posiblemente muchos medios de comunicación no te lo van a decir. Pero para esto me gustaría decirte primero cuál fue el comunicado por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en donde informa respecto al caso de Félix Salgado Macedonio. Dice: la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informa: derivado del procedimiento de oficio iniciado por esta comisión en contra del ciudadano Félix Salgado Macedonio, y una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento y habiendo realizado el análisis exhaustivo de las pruebas, este órgano jurisdiccional intrapartidario resuelve, por unanimidad de votos, instruir a las comisiones nacional de elecciones y nacional de encuestas la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato a la gobernatura del estado de Guerrero. En breve, más información. Ahorita vamos a decir acerca cuál es la información que sacaron más adelante. Pero de entrada me gustaría analizar este comunicado, en el cual únicamente habla acerca de la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato. Es decir, se va a reevaluar si Félix Salgado Macedonio puede ser un perfil adecuado para la candidatura a la gobernatura de Guerrero o no. No habla acerca de que se la haya retirado ya la candidatura a Félix Salgado Macedonio, no dice eso, sino dice únicamente que se reevaluará el perfil y se realizará otra vez pues el procedimiento para esta selección. Después sacan un poquito más de información en su cuenta de Twitter, en dos partes, que dice: primera parte: después de una larga discusión sobre el ámbito de su competencia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados, por lo que no pierde sus derechos políticos. ¿Qué es lo que quiere decir con los derechos políticos? Bueno, los derechos políticos, en resumidas cuentas, y para lo que nos interesa en este caso, es el derecho a votar, es decir, que tú puedas ir y votar por una persona, y el derecho a ser votado, es decir, que en tu carácter de candidato, ya sea por vía de un partido político o por una vía independiente, otra persona que posiblemente sea ajena a ti, pues pueda votar en favor tuya, ¿no? En favor de que tú seas representante, ya sea en la Cámara como legislador, en el Congreso de la Unión como legislador, o posiblemente una presidencia municipal o una gobernatura, etcétera, ¿no? Entonces, Félix Salgado Macedonio no pierde sus derechos políticos de acuerdo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, lo que quiere decir que puede volver a participar en este procedimiento interno para ser reevaluado su perfil y posiblemente pueda volver a ser el candidato de Morena hacia la gubernatura. Parte 2. La Comisión Nacional de Elecciones deberá reponer el proceso para valorar si el perfil del aspirante es válido o no. Es decir, todavía no es un hecho que Félix Salgado Macedonio ya no sea el candidato a la gubernatura por Guerrero por Morena. Entonces, únicamente lo que menciona aquí dicha comisión es que se reevaluará su perfil, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Ahora, de todo esto me gustaría platicarte un poquito más acerca
de lo que hace referencia a los derechos políticos, es decir, ya te platiqué un poco acerca de qué es, ¿no? O sea, el derecho a votar, el derecho a ser votado, etcétera. Pero oye, seguramente te estarás preguntando, ¿qué sucede si una persona pues tiene este tipo de denuncias? Es decir, ¿realmente conserva este tipo de derechos? ¿Se le pueden suspender? Eh, Vaya, a mí no me gustaría votar por una persona que es denunciada en 5 ocasiones por violación sexual. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? ¿Hay alguna manera en que le quitemos este derecho a una persona para que no pueda ser votado, para que no participe en este tipo de contiendas? De hecho, sí, sí hay algo que se puede hacer, evidentemente no nosotros, pero sí la ley. Y es por eso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, el tribunal que se encarga pues de decidir acerca de casos y de temas político-electorales en nuestro país, se ha pronunciado al respecto por medio de una jurisprudencia, que básicamente una jurisprudencia, es la interpretación de la ley y dice lo siguiente: suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano prevista en la fracción segunda del artículo 38 constitucional. Solo procede cuando se prive de la libertad. Evidentemente, esta jurisprudencia tiene fundamento en nuestra Constitución, como ya lo habíamos mencionado, de forma más específica en el artículo 38 y, por supuesto, también en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero, a ver, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que el Tribunal Electoral Superior de la Federación nos está diciendo? Bueno, que Félix Salgado Macedonio, en tanto que no esté en la cárcel, en tanto que no esté privado de su libertad, puede mantener ese derecho a votar y a ser votado. Es decir, que el día de hoy, ante la ley, aún puede ser candidato a la gubernatura de Guerrero o algún otro cargo de elección popular. Pues vaya, eso ya te lo dejaré a tu criterio. Seguramente estaremos viendo durante las próximas semanas pues qué es lo que sucederá pues con el tema de Félix Salgado Macedonio, si será candidato o no será candidato, a qué otro perfil van a poner. Y es por eso que me lleva a otro tema, que es la persona que se está perfilando para ser candidata, en este caso será una mujer, la persona que se está perfilando para ser candidata a la gubernatura de Guerrero por Morena en caso de que no sea Félix Salgado Macedonio. Y me parece también sumamente grave, porque si no es mal, es peor. Si no es peor, vaya, o sea, realmente Morena continúa con este tipo de candidatos impresentables y el nombre de esta candidata es Nestora Salgado, quien es acusada por 48 secuestros. Ha estado ya en prisión y es acusada por 48 secuestros. Vaya, eso me parece gravísimo. Ella ya salió en libertad, evidentemente, y salió en libertad por algunas fallas en el procedimiento. Ha sido acusada de extorsión, ha sido acusada, de robo y ha sido acusada de delincuencia organizada. Es decir, que si Morena no pone a un candidato como Félix Salgado Macedonio, quien ha sido acusado en 5 ocasiones por violación sexual, pues bueno, posiblemente ahora ponga a Nestora Salgado, quien ha sido acusada de secuestros, de extorsión, de robo y de participar en delincuencia organizada. A ver, Morena, hay 120 millones de mexicanos en nuestro país. Hay más de 80 personas en el padrón electoral, es decir, que pueden votar porque cuentan con su credencial de elector, que ya tienen la mayoría de edad. ¿De verdad tienen que poner a perfiles impresentables como Félix Salgado Macedonio o Nestora Salgado? A ver, el tema de Nestora Salgado no es un hecho. Ella apenas se está perfilando, aún no sabemos si va a ser la candidata o no, pero posiblemente sí lo sea, o será Félix Salgado Macedonio, ya lo veremos. Me parece muy interesante también analizar cuál será la respuesta de Andrés Manuel López Obrador el día lunes en su mañanera respecto a lo que está sucediendo con Félix Salgado Macedonio. ¿Por qué? Porque el presidente ha defendido ya en repetidas ocasiones a este candidato, lo cual me parece gravísimo. El presidente Andrés Manuel ha descalificado a los grupos feministas, ha dicho que las feministas únicamente son un grupo opositor financiado evidentemente por los opositores que buscan golpetear a su gobierno. ¿De verdad, presidente? ¿De verdad descalifica
a las feministas de esta manera porque considera usted que quieren golpear a su gobierno? Vaya, a decir verdad, esas declaraciones hechas por el presidente me dan muchísima vergüenza. AMLO también ha dicho que el pacto es un tema que se ha importado de otros países, es decir, que ni siquiera existe en nuestro país. Andrés Manuel López Obrador se dice una persona respetuosa de las mujeres. Sin embargo, cuando una periodista le cuestionó respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio en días pasados, lo que contestó fue: ya chole. ¿Ya chole, presidente? ¿Ya chole le decimos a las víctimas? ¿Ya chole le decimos a los familiares de estas víctimas? ¿Ya chole le decimos a las 10 mujeres que son asesinadas de manera diaria? Porque ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema que me gustaría, de hecho, platicar contigo. Y es que en México es un país en el que la tasa de impunidad por delitos sexuales, como la violación, que es un delito sexual evidentemente, por el cual es acusado Félix Salgado Macedonio, su tasa de impunidad es del 99% en nuestro país. Es decir, 99 delitos sexuales de cada 100 quedan impunes. Es decir, no sucede nada. México es un país en donde solo una de cada 10 mujeres se atreve a denunciar. Vaya, esto realmente me parece muy triste. Por otro lado, mencionábamos el tema de los feminicidios. México es un país en el que en 2020 hubo más de 900 feminicidios y hoy hay alrededor, en promedio, 10 feminicidios al día. Señor presidente, no se trata de números. Se trata de mujeres que han sido asesinadas por razones de género. Se trata de mujeres que han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Y usted, presidente, se atreve a decir, ya chole, ¿de verdad? Eso a mí, sinceramente, me da muchísima vergüenza y me da mucho gusto que el partido político de Morena, pues aunque no haya sido tan claro en su comunicado y aunque no nos precise si Félix Salgado Macedonio será siendo candidato a la gobernatura de Guerrero o no, pues cuando menos revalúe su perfil. Ahora, mencionaba en un inicio que Félix Salgado Macedonio es actual senador de la República con licencia. ¿Qué es lo que quiere esto? ¿Qué es lo que esto quiere decir? Un periodo como senador dura 6 años. A lo que voy es que actualmente tiene licencia, tiene un permiso para separarse durante un periodo de tiempo de su cargo. En esta ocasión se separó de su cargo como senador de la República para poder contender por la gubernatura del estado de Guerrero. Entonces, esto es muy importante porque en un caso en el cual Félix Salgado Macedonio y el partido político de Morena evidentemente le retire su candidatura y que ya no pueda ser este candidato, lo más probable es que a Félix Salgado Macedonio lo veamos de regreso como senador de la República, que lo veamos legislando para los mexicanos, es decir, que esté creando leyes para nosotros, lo cual me parece muy grave. La gran mayoría de los medios de comunicación han celebrado el comunicado de Morena, que es demasiado ambiguo, en el cual aparentemente ya no será el candidato a la gubernatura. Pero me parece que este caso tiene mucho más trascendencia y que este caso va mucho más allá. Porque sí, posiblemente ya no sea el candidato, pero seguirá siendo senador. Seguirá estando en el poder, lo cual me parece muy muy grave porque México no avanzará en contra de la violencia de género. México no avanzará en equidad e igualdad de género, en tanto que las personas que estén en el poder sean aquellas que abusen de las mujeres de esta manera, como presuntamente Félix Salgado Macedonio lo haya hecho. Posiblemente la oposición llame a un juicio político en cuanto el senador Félix Salgado Macedonio, en caso de que no sea el candidato y en caso de que pierda la gobernatura de Guerrero, posiblemente llamarán a un juicio político. Sin duda será un tema del cual seguiremos hablando. E incluso si le hacen el juicio político, e incluso si Félix Salgado Macedonio
no es candidato a la gobernatura por Guerrero. Este tema no ha terminado y no terminará hasta que se esclarezcan los hechos respecto si él evidentemente cometió esas violaciones o no. Porque aquí estamos, a ver, ya metiéndonos en el punto de vista del derecho, pues seguramente tú sabrás que existe la presunción de inocencia, lo cual significa que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es por eso que a Félix Salgado Macedonio hoy se le tiene que tratar como inocente, pero a ver, una persona que ha sido acusada de violación sexual en ya 5 ocasiones, no me parece tan inocente, pero hay que tratarlo como tal. Afortunadamente o desafortunadamente, depende desde qué punto de vista quieras verlo. Ahora, ya para concluir, hoy quiero hacer un llamado. Quiero hacerte un llamado a ti, ciudadano que me estás viendo. A ti, amigo, amiga que me estás escuchando. Quiero hacerte un llamado para que realicemos 3 acciones que seguramente tú te estarás preguntando. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que este tipo de personas lleguen al poder? Bueno, es muy sencillo y desde mi punto de vista únicamente podemos hacer 3 cosas. La primera, la presión social, que vimos que el día de hoy ya nos ha estado funcionando y nos ha funcionado en otro tipo de cosas. Número 1, la presión social. Presionar en redes sociales, presionar en los medios de comunicación, presionar a los partidos políticos, presionar al presidente, para evitar que este tipo de personas que son impresentables lleguen al poder o se mantengan en el poder, porque él ya lo está, Félix Salgado Macedonio ya lo está. La segunda cosa que podemos realizar es generar conciencia. Conciencia a través de redes sociales. Genera conciencia entre tus amigos, entre tus familiares. Genera conciencia entre las personas que están a tu alrededor. Y con este tema no quiero decirte que impongas tu verdad, porque no hay verdades absolutas, sino que concientices a las personas a través del diálogo, que logres platicar con tus amigos o con las personas que están cerca a ti para que conozcan cuál es la situación por la cual el país está atravesando y cuál es la situación por la cual nosotros los mexicanos nos encontramos. Y la tercera acción que considero que podemos realizar y posiblemente la más importante, decía Barack Obama, que no hay mejor manifestación que el voto. Esa es la tercera acción a la cual yo te estoy llamando el día de hoy. Votar. Vota pero desde un punto de vista reflexivo. Vota pero desde un punto de vista crítico. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿A dónde voy? No votes por ese candidato o candidata que te parece guapo o guapa. No votes por él o la popular. No votes por un partido político, sino vota por aquel candidato que a ti te parezca mejor. Vota por ese candidato que a ti te represente de mejor manera. Vota por ese candidato que tenga mejor propuestas para el bien común de nuestro país. Vota por el candidato que tenga mejores propuestas para ti y para México. Vota por eso, vota desde un punto de vista reflexivo y llama por supuesto también a tus amigos y a las personas que están alrededor a que hagan lo mismo, a que vayan y salgan a votar el próximo 6 de junio, que serán pues las elecciones en nuestro país, las elecciones más grandes en la historia. Ahora bien, ya como conclusión, bueno, antes de llegar a la conclusión me gustaría hacer un llamado también a los partidos políticos. Partidos políticos, México es un país en el cual existen más de 120 millones de mexicanos. México es un país en el cual hay más de 80 millones de personas que se encuentran en el padrón electoral, es decir, que pueden ser votados. Dentro de esas más de 80 millones de personas mexicanas, de verdad no encontramos a nadie que sea mejor que Félix Salgado Macedonio. No encontramos a un mejor candidato que no tenga este tipo de antecedentes, como violación sexual o como participar en un crimen, en el crimen organizado. ¿De verdad? ¿De verdad es más su hambre de mantener el poder que el hacer las cosas bien por nuestro país? Partidos políticos, a eso yo te quiero hacer un llamado, a eso te quiero llamar. A que pongas a un candidato, pero también desde un punto de vista reflexivo, que dejes a un lado los intereses personales, los intereses políticos, los intereses de poder, y comiences a ver por los intereses del pueblo, por los intereses
de nuestro país, por los intereses de México. Como reflexión, me parece realmente detestable que personas como Félix Salgado Macedonio o personas como Néstor Salgado, que se perfila la gobernatura de Guerrero, y como otras personas que se encuentran ya en el poder, es decir, ellas no son las únicas personas que tienen este tipo de antecedentes. La política en nuestro país está lleno de personas como ellas, como ellos. Hay más, y de todos los partidos políticos. No solo es acerca de esta persona y acerca de Morena, no. Esto está sucediendo en nuestro país y es muy grave. Y me parece impresionante que no existan más personas que realmente puedan representar al pueblo de México de mejor manera. ¿Quién está actuando mal? ¿El pueblo? ¿O aquellas personas que se encuentran en posiciones de poder que desafortunadamente votan por nosotros? Como reflexión, quiero dejarte con la frase que dice: el pueblo tiene al gobierno que se merece. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Eso te lo dejo a ti. Eso te lo dejo a tu punto de vista. Y hacia el presidente. Presidente Andrés Manuel López Obrador, sé que usted quiere a Félix Salgado Macedonio en el poder. Sé que por intereses personales suyos, evidentemente, que por intereses de grupos de poder y por intereses dentro del crimen organizado, Félix Salgado Macedonio representa una pieza clave y es una pieza estratégica para su gobierno, para su presidencia. Pero a pesar de que usted, presidente Andrés Manuel López Obrador, quiera mantener a un violador en el poder o a un presunto violador en el poder, no será. Un violador no será gobernador.